Yo quiero en esta tarde, hermanos, compartir un pensamiento. Después que le hemos alabado, después que el Espíritu Santo nos sensibiliza, ¿sí o no? Mire, yo le digo una cosa. Cuando usted se entrega a la alabanza, a la oración, verá qué rico se siente. Se siente uno libre, ¿sí o no? Se siente uno más liviano. Porque en la alabanza Dios se glorifica. Amén. Acuérdense que la alabanza, la figura de la alabanza es el rocío que bajaba para el pueblo de Israel. La preparación. Y después viene la palabra que es el maná. Así que vamos en esta tarde, quiero compartir algo con ustedes de una forma rápida. Pero quiero que junto conmigo busque el libro de Josué. Vamos a leer un pasaje del libro de Josué. Y vamos a buscar del capítulo 2 de Josué. Josué capítulo 2. Vamos a leer del capítulo 2 del libro de Josué. Y vamos a leer del Josué capítulo 2, versículo 9. Josué capítulo 2, versículo 9. Cuando tengan, por favor, me avisan. Dice la palabra de Dios. El libro de Josué capítulo 2, versículo 9 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Dicen amén. Amén. Lo repito otra vez, dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. ¿Pueden sentarse si encuentra dónde? Pareciera quizás a los ojos del incrédulo una locura cuando uno habla de esta forma. Amén. Mas sin embargo, pienso que todo lo que nosotros hacemos o logramos llegar a un mutuo acuerdo es precisamente en que hay algo que en cierta forma nos identifica cuando hablamos de la fe. Si yo les preguntara en esta tarde, ¿cuántos de los que estamos acá
creemos en la fe, todo lo hacemos. ¿Sí o no? Mas, sin embargo, pienso que como que hay momentos en los cuales perdemos quizás la sintonía, digamos, de la señal. Y pareciera que empezamos como en cierta forma, como a naufragar. Cuando nosotros confesamos y hablamos de la fe. Le puedo decir algo, y le hemos dicho muchas veces: la fe de la que nosotros hablamos es algo grande. Amén. Es algo, hermano, que a nosotros nos cuesta entender. Y que solamente hablamos de fe cuando tenemos alguna necesidad. ¿Sí o no? Cuando deseamos que Dios nos abra puertas, o cuando deseamos que Dios haga algo, entonces nosotros ahí buscamos en todo en nuestro baúl de recuerdos y encontramos, aquí está la fe. Y comenzamos nosotros, digamos, a querer vivir, en esos estándares de fe. Mas, sin embargo, en la palabra de Dios, cuando se habla de fe, se habla de una fe que es efectiva y que tiene poder. Amén. Se habla de algo, hermano, que el ser humano que nunca ha recibido el conocimiento de Dios, jamás podrá entender. Le voy a decir por qué. Porque la fe, oiga bien, no es un ingrediente en nuestra vida espiritual. ¿Me entiende? O sea, la fe no es un ingrediente que nosotros le vamos a poner cuando estamos en momentos difíciles. O sea, la fe no es la salida de escape de los problemas. O la fe no es la salida de emergencia, sino que la fe es un estado en el cual nosotros desarrollamos nuestra vida. ¿Me va entendiendo? Fíjense bien. Cuando usted y yo creímos que el único medio que podía perdonar nuestros pecados, que podía librarnos de la condenación eterna, y que era tan solamente arrepentirnos y confesar al Hijo de Dios, entonces nosotros comenzamos a andar en esa fe. Amén. ¿Por qué razón? Porque, como dije al principio, la fe es un estado en que nosotros vivimos. Cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos, ¿por qué? ¿Por quedar bien con el hermano, por quedar bien con la hermana, o para que no digan que me estoy yendo al mundo? No, vamos porque creemos que es el lugar donde yo voy a adorar a Dios. Y que Él está aquí. Amén. Cuando vamos a leer la palabra de Dios, ¿por qué lo hacemos? ¿Por obligación? No, sino que porque creemos que este libro es la palabra de Dios. Entonces, todo es en base a que estamos moviéndonos en la fe.
¿Se acuerdan el caso, digamos, más conocido, el caso de Abraham? Dice la Biblia que Abraham, ¿qué? Le creyó a Dios. ¿Sí o no? Pero cuando Abraham le creyó a Dios, él no se quedó con su familia, no se quedó con su esposa, no se quedó con sus hijos, sino que dice que él obedeció a Dios, y dice la Biblia, sin saber a dónde iba. O sea que Abraham se salió de ese nivel y fue a otro nivel. Esa es la fe. La fe es el nivel que a nosotros nos debe de sostener, no solamente al venir a la iglesia, sino que la fe es el nivel que a nosotros nos debe sostener las 24 horas del día. Amén. Por eso decíamos que la fe no es estática. O sea, la fe no es, como dice mucha gente, dice, mire, yo no voy a la iglesia, pero oren por mí. ¿Cómo que eso no es así la fe? La fe es dinámica. Amén. Aún cuando Abraham dice, habla a los hebreos, dice, estando ya casi muerto, Abraham le creyó a Dios. Sara, lo mismo fue Sara, habiendo perdido la costumbre y estando en un estado delicado de Sara, una mujer de 90 años, dio a luz. Pero ella lo dio porque le creyó a Dios, que Dios era poderoso para darle un hijo. Y no importó, hermanos, todo las consecuencias, no, sino que ella le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque ella vivía en un nivel diferente a lo que es de lo que es la fe. Por eso nosotros, nuestra vida tiene que ser una vida, hermano, que se mantenga en fe y para fe. Amén. Por eso dice la Escritura que nuestro orar tiene que ser sí y amén en todas las cosas. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que girar, hermano, en base a quien hemos creído. ¿Sí o no? O sea, la fe no solamente es para el domingo y el lunes mañana pasado nos olvidamos de eso. No, la fe tiene que ser un estilo de vida que usted y yo tenemos que llevar desde que nos levantamos. Tenemos que creer que Dios va adelante. Tenemos que confiar que Dios es el que nos va a abrir puertas. Tenemos que confiar que Dios es el que va a poner solución a cualquier problema. Que Dios es el que nos va a sustentar. Que Dios es el que nos va a levantar. Que Dios nunca nos va a abandonar. Esa es la fe de Dios. Aleluya. Por eso muchas veces nosotros no logramos entender, porque ocupamos la fe solamente como un ingrediente. Cuando llegan los momentos de momentos críticos, cuando hay que apurarnos en cualquier situación y no hayamos otro escape, entonces ocupamos el ingrediente de la fe, pero la fe no actúa en esa forma. La fe tiene que ser, hermano, un estilo de vida que nos lleve todo el tiempo. Amén. Fíjese bien, en este pasaje que leíamos, y voy a ser bastante explícito, pero usted ya lo habrá leído muchas veces. Y es que Dios le iba a dar la primera victoria a Josué. Acuérdense que Josué era el sucesor de Moisés. Amén. La primera victoria que Dios le iba a dar a Josué. Y era la conquista ¿de qué? De Jericó. Según los arqueólogos, aquellos que han encontrado las ruinas de los muros de Jericó, dicen que eran tan fuertes que en esta época podían hacer una carretera, un parque encima de ella para que los carros transitaran. Porque era una fortaleza, hermanos, indestructible, que ninguna fuerza humana la podía destruir. Amén. Mas sin embargo, Dios
empieza a tratar con Josué. Y le empieza, digamos, a restaurarlo. Empieza a tratar de una forma diferente, así como ha tratado con usted y conmigo. Porque nosotros creemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Sí o no? Aunque muchas veces se ha puesto siempre obstáculos. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a liberar, digamos, en Éxodo, mandó a Moisés a liberar a su pueblo? ¿Qué fue lo que Moisés le dijo? Señor, ¿y cómo yo voy a ir si yo soy tartamudo? Yo ni hablar puedo. ¿Y querés que yo vaya a liberar a ese pueblo? ¿Y cómo hago? Le decía Moisés, ¿cómo hago yo? Cuando me mandes y me pregunten, ¿y vos de parte de quién venís? ¿Qué le voy a contestar yo? ¿Cómo lo voy a convencer? Y Dios le dijo, dile que vas en nombre del gran yo soy. Porque Dios habla en esa forma, hermanos. Dios lo que quería es que Moisés entrara a esos niveles de fe. Por eso Dios le dijo, anda y libera a mi pueblo. Y cuando ya la hayas sacado en este monte, aquí me vas a adorar, le dijo. No lo había mandado y ya estaba diciendo el que ahí lo iba a adorar. Es que Dios así habla. La vida cristiana no es una religiosidad, hermano. La vida cristiana es una vida de victoria. Dice, de poder en poder. Que aunque las cosas, hermano, no parezcan como usted y yo con estos ojos carnales las queremos ver, pero aquel que cree en Dios, hermano, sabe que para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ese es el nivel de fe que Dios, hermano, quiere que usted y yo vivamos. Amén. Que no solamente ocupemos la fe cuando estamos en problemas. Porque si hay gente que ora solamente cuando está en problemas, pero cuando está bien, se olvida de orar. Ya ni oran. No es así. Amén. Pues ¿se acuerdan en aquella parábola el Señor cuando dio los talentos? A uno le dio 5, a uno le dio 2, y después y a uno le dio 1. Y cuando el Señor llega, le dice el de 5, ¿cuántos talentos me tenés? Señor, tú me diste 5, mira, aquí te tengo 10. ¡Wow! Buen siervo eres. Al otro le dijo, ¿y tú cuántos talentos te di? Tú me diste 2, Señor, pero aquí están 2 más. O sea, eran 4 talentos. Buen siervo eres. Y al que le había dado 1 le dijo, ¿y tú el talento? Señor, fíjate que yo, bueno, como yo sé que tú eres muy enojado, sé que tú eres muy estricto. Y empezó a meter cuentos. Así que lo escondí, pero aquí te lo tengo, no me lo robaron. Mal siervo eres, le dijo, mal siervo. Porque no lo has puesto a trabajar. Porque lo escondiste. No, lo hiciste que eso produjera. Hermano, la fe que Dios a usted y a mí nos ha dado es una fe que tiene que ser productiva. ¿Sí o no? Porque es triste ver hermanos que dicen ser de la fe y se han consumido en su hábitat de melancolía, de opresión, de dolor, y no salen de ahí. Amén. Por eso yo siempre he dicho una cosa, hermano, mire, si usted está enfermo, venga, vamos a orar por usted, Dios la va a sanar. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la fe. Y aquel hombre le dijo, Señor, yo sé cómo tú eres un hombre. Se lo puedo leer. Oiga lo que le dijo este hombre. Dijo, eres un hombre duro. Oiga, fíjate lo que le dijo. Que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Oh, aleluya. Imagínate lo que ese siervo, ese mal siervo estaba reconociendo. Que ese Dios era un Dios poderoso. Que ciega, o sea, recoge donde no ha sembrado. Amén. Mas sin embargo, él dice, pero yo tuve miedo. Y lo que me diste es mejor lo guardé. O sea, él reconocía que Dios, como dice la Escritura, llama a las cosas que no son como que si fuesen. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso?
¿Usted cree en eso? Pero no solamente de creerlo, hermano. No es de creerlo, porque de creerlo hasta el mismo diablo lo cree. Sino que es poner en práctica lo que Dios a nosotros nos ha dado a nosotros. Las bendiciones, las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Es que si nosotros le creemos a Él, si confiamos en Él, hermano, todas las cosas van a ayudarnos a bien. ¿Sí o no? En este pasaje que acabamos de leer nosotros de Josué, es que Dios les va la victoria a ellos, pero manda 2 espías a inspeccionar. Y solamente quiero enfocarme en lo que leímos nosotros, del capítulo 2 y el versículo 9, que le dice, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién era la que estaba hablando acá? Una mujer, Rahab, una prostituta. Dios, hermano, no nos habla de una eminencia, de alguien, de alguien de categoría. No, una mujer pública, una prostituta, una mujer que, hermano, que era conocida como prostituta, que no tenía, digamos, que ninguna dignidad. Mas sin embargo, miren lo que dice la palabra, que ella le dijo a los espías, porque ella los había escondido, los espías. Los había escondido en el terrado, o sea, en la terraza, los había escondido. Y empezaron ellos, alguien se dio cuenta y empezaron ellos a buscar a los espías. Y andaban buscándolos. Pero dice la Biblia, que cuando ella los sacó, le dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y ve lo que dice el versículo 10. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y los que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, de Sehón y Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, le dijo la mujer, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Se da cuenta que esta mujer sabía en verdad quién era el Dios de Josué? Sabía quién era el Dios de los espías. Ella reconocía de que ese Dios era invencible, que ese Dios, hermano, era poderoso, porque habían los hechos que había pasado allá con los egipcios, eran testimonio de las naciones, y esto había causado temor en los hombres. Se había debilitado su corazón, porque el Dios de ustedes es tanto Dios de arriba, de abajo y sobre todo. ¡Qué tremendo! Pero ahí está hablando de una fe efectiva, porque esta mujer creyó en ese Dios. Esta mujer creyó, hermanos, de que ese Dios era un Dios poderoso, que ese Dios, hermano, iba a aplastar a las naciones, que ese Dios no había nadie que nos podía detener. Ese es tu Dios y mi Dios, hermano. Mira qué bendición usted en este día usted tiene de conocer a ese Dios, que Él es poderoso, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya. Que en Él no hay mire, Dios no ha cambiado, hermano. Él es el mismo, Él es el mismo. Si nosotros le buscamos y creemos en Él, si, hermanos, estamos en ese nivel y confiamos que Dios no nos va a dejar desamparados, Dios lo va a hacer. Si vivimos bajo su palabra, es importante
que usted conozca a ese Dios. Es importante que usted sepa, hermanos, que usted sepa que la forma como Dios opera. Es importante que usted y yo conozcamos a ese Dios, que vivamos en esas latitudes, que vivamos en esos niveles. Y esa es la fe efectiva. Es la fe que a usted y a mí nos sostiene, ¿sí o no? Es la que nos hace a nosotros, nos hace entender de que hubo alguien que murió por nosotros. El que nos da la paz y la seguridad, la confianza, que el día que usted y yo partamos de este lugar, estaremos delante de Él. Como dice Pablo, cuando Pablo habla de aquellos de la resurrección, dice que los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Aleluya. Pero y nosotros que hayamos quedado, vamos a ser transformados. Este cuerpo de corrupción se va a vestir de incorrupción para poder ser llevado ante la presencia de Dios. Le puedo decir algo, eso solamente uno lo cree con los ojos de la fe, con el entendimiento de la fe, que es la que a nosotros nos mantiene, hermanos, firmes, nos mantiene confiados de que Dios está por nosotros. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque es la que nos mantiene esa vivencia, hermanos. Por eso nosotros creemos, hermanos, que la fe es algo que nosotros tenemos que vivirla. Amén. Es algo poderoso, es efectiva. Esa, hermano, esa es la que nos lleva a ciertos niveles que usted y yo jamás hemos experimentado. Es la que a nosotros nos sostiene. Es la que nos da la seguridad, la fuerza para seguir adelante. Aleluya. Amén. Por la fe, usted y yo estamos en este lugar. Por la fe, usted y yo fuimos lavados con la sangre bendita del Cordero de Dios. Por fe, usted y yo aguardamos la esperanza que un día estaremos delante de Él. ¿Sí o no? Por fe caminamos, por fe, hermanos, transitamos por este mundo. No poniendo la mirada en las cosas que perecen, sino que en las cosas que permanecen. Por fe, nosotros, hermanos, estamos en este lugar. Por fe usted ha venido a este lugar. Por fe usted está reunido en este lugar. Por fe usted, hermano, está alabando al Señor. Por fe usted glorifica al Señor. Por fe usted da su ofrenda al Señor. Aleluya. Porque usted cree que eso es algo agradable a Dios. O sea que todo nuestra vida es por fe. ¿Sí o no? De veras. Aún en momentos que usted se siente, digamos, momentos difíciles, aún en esos momentos, usted sabe que Dios está con usted. Dios es poderoso. Cuando la Biblia habla, hermanos, habla de lo que debe de permanecer en nosotros. En 1 Juan dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Aleluya. Amén. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? En fe. Amén. Él creyó, él se proyectó. Amén. Y él sabía, hermano, que con su sacrificio íbamos a ser redimidos. Amén. Entonces nosotros debemos andar también como Él anduvo, creyendo de que Dios está con nosotros. Aleluya. Esta mujer, Rahab, cuando habló con aquellos jóvenes, el diálogo que tuvieron, y la mujer le dijo, sabemos que ese Dios de ustedes es un Dios poderoso. Entonces le dijo, pero yo quiero que cuando ustedes vengan, encuentren misericordia en ustedes, que preserven mi vida, que me guarden, que me protejan a mí y a mi familia. Pero los espías le dijeron, pues así se va a hacer. Ella creyó
de que los muros iban a ser invencibles para ese Dios todopoderoso. Ella confió, ella lo confesó, creyó que ese Dios era poderoso para deshacer los muros. Y por eso fue que ella los escondió y les pidió que la seguridad de ella y su familia. Y los espías, ¿qué hicieron? Llegaron a un acuerdo, dijeron, bueno, pon un lino de rojo como señal para que nosotros vengamos, no toquemos ese lugar. Y así fue. Los muros de Jericó fueron destruidos a la séptima vuelta, tocaron trompeta y gritaron, y los muros se cayeron. Pero Rahab con su familia quedó salva. ¿Pero por qué? Porque le creyeron a Dios. Amén. Nosotros, hermanos, debemos de creer que Dios está todo bajo control. ¿Sí o no? Dios nos ha llamado a que vamos otros niveles más gloriosos, hermanos. Amén. Que podamos otros, hermanos, decir verdaderamente, como decía Josué, hasta aquí Dios me ha ayudado. Hasta aquí Jehová no me ha desamparado. Esa es la vivencia de una fe efectiva. Amén. Que cuando lleguen las cosas contrarias, nosotros nos mantengamos firmes. Por eso cuando Pablo habla a los corintios, habla, hermanos, cuál es el estilo de vida nuestro. Amén. Y es aquella que si nuestro estilo de vida es sometimiento a Dios, consagración, confianza en Dios, manteniéndonos, hermanos, agradando a Dios, dice que nuestra estructura es como piedras preciosas, como cosas que se resiste a la prueba. Pero si nuestra estructura espiritual es religiosidad, fe solamente cuando estamos en apuros, sometimiento solamente cuando necesitamos algo, porque así hay mucha gente. Fíjense que le puedo decir algo. Nosotros tenemos una lista. Y la hermana Magda, la hermana Ani, los que oran por esas personas, tenemos de gente que dice, oren por mí, oren porque necesito un trabajo. Y se pone en oración. Me deben dejar el trabajo. Se fueron de la iglesia. Ya no vienen. Y uno le pregunta, hermana, ¿por qué no viene a la iglesia? Ay, que hermano, fíjate que tengo que trabajar el día domingo, porque hay un gran montón de trabajo. Entonces dice uno, ¿de qué sirve que reciben algo y en vez de ser más fieles a Dios, se olvidan de Dios? Entonces, están equivocados. Porque nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. Debemos darle gracias a Dios por las cosas buenas que Él nos ha dado. Darle gracias. Mantenernos siempre, hermano, en esa vivencia. Darle gracias a Dios. Porque si una vez Dios nos dio algo, hermano, hay que darle gracias. Pero lastimosamente la gente a veces no entiende. Ocupan a Dios solamente de emergencia. Ustedes han visto en los edificios que están unas cajitas que tienen un martillito y dicen en caso de emergencia, pégale a este dispositivo y sale la alarma. O puerta de emergencia. Entonces mucha gente ocupa la fe cuando estén apuros. Pero la fe no es un ingrediente, sino que la fe es un estado de nivel que nosotros debemos de vivir todo el tiempo. Hoy cuando usted salga de acá, diga, Señor, yo sé que tú estás conmigo, aleluya. Yo sé que tú vas conmigo, Señor. Yo sé que mi problema, sé que trae un problema, Señor, yo sé que tú tienes el control de él. Y si hay que actuar, voy a actuar. Amén. Porque también la fe sin obras es muerta. Porque usted puede decir, yo tengo fe, pues si no actúa. Es como aquel que dice, yo quiero un trabajo y no busca. Es un haragán. Y son tan haraganes que dicen, oren por un trabajo y él en la cama acostado. No. El que confía en Dios, hermanos, sabe que Dios le abre puertas, pero tiene también que obrar, tiene que actuar, porque ahí es donde está la fe dinámica. Aleluya.
Si una puerta se cierra, una se va a abrir. Una se va a abrir. Amén. Pero el punto está no decaer. Amén. Si usted está enferma, usted confía que Dios le va a sanar. Pero si usted no se cura, pues vaya al hospital y confíe que Dios va a obrar en la medicina y Dios lo va a sanar. Sí, es que la fe es sobrenatural, pero también es para que nosotros obremos en todo eso. Amén. Entonces nuestra vida cristiana tiene que estar cimentada en la fe. Es un estilo de vida que usted y yo tenemos de tener. Amén.